Buenas tardes, hermanos, amigos, aquellos que nos siguen. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros para escuchar un mensaje de la palabra de Dios y podernos congregar y podemos estudiar las Escrituras, ¿verdad? En un día no muy lejano va a venir el Señor y el mismo Señor nos va a enseñar cuando nos lleve con Él para la gloria, ¿verdad? Va a ser el que nos va a enseñar. Pero mientras tanto, tenemos que nosotros alimentarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros para poder crecer juntos como hermanos, como iglesia que somos, crecer en el conocimiento de nuestro Dios, sabiendo qué es lo que le gusta a nuestro Dios. Para eso estamos, ¿verdad? Para eso nos congregamos. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, que estás en los cielos, cuánto gozo, Dios, cuánta alegría de poder estar junto con mis hermanos, Padre, a través de las redes sociales también, poder compartir tu palabra, Señor, poder, oh Dios, leerla y entenderla y explicarla, Señor. Pero Padre, sabes que tengo limitaciones, soy humano, soy débil. Padre, tú eres el sabio, tu palabra es la que hace la transformación en la vida de las personas. Por eso ruego, Padre amado, para que tú me guíes a través de tu Espíritu y que el Espíritu Santo esté abriendo nuestros ojos espirituales y viendo lo que tenemos mal para confesar nuestros pecados. Señor, somos obra inconclusa y necesitamos que tú nos hables, Señor. Porque, Padre, tenemos sed y hambre de ti. Por eso estamos congregados en tu nombre, Señor. Gracias. Y Padre, guíanos. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Seguimos en Romano. Hoy los miércoles el estudio de Romano, ¿verdad? Y vamos a tener una lectura. Romano capítulo 1, versículo 28 al 32. Y la lectura que vamos a tener. El título del mensaje es Dios los entregó. Bueno, ¿de dónde sacamos el título del mensaje? En el versículo 18 lo dice, ¿verdad? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este es el título, ¿verdad? Dios los entregó. Bien, continuamos leyendo hasta el 32. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien, seguimos viendo, ¿verdad? Pablo hablándole a la iglesia, diciéndole, bueno, que Dios entregó a este mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos practicaron y amaron más el pecado y amaron más la mentira. ¿Tá? Acuérdense que la lucha siempre es la verdad y la mentira. Hay gente que sigue la mentira y hay gente que sigue la verdad. Entonces, la lucha que tiene el cristiano dentro de sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es presionado a seguir la mentira. No solo internamente, sino también nos rodea la mentira. Y nosotros tenemos la verdad. ¿Quién conoce la verdad? El cristiano. El cristiano conoce la verdad, por eso estudia las Escrituras, memoriza las Escrituras y ora al Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevar una vida que le traiga gloria a Dios, para que lleve una vida en la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Entonces el mundo está atestado, está lleno de todas estas maldades, de todos estos pecados. Y hoy nos toca tratar el pecado de los necios. El tema es necio. El tema del mensaje hoy es necio. Entonces vivimos en un mundo, hoy en día, ya si en el tiempo de Pablo vivían en necedad, dense en cuenta ahora, ¿no?, que estamos en un mundo donde la Biblia dice que va a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque va creciendo la mentira, va creciendo el pecado, ¿verdad? Entonces Dios entrega a este mundo, ¿verdad?, para que haga lo que quiera, va a tener su recompensa, Dios le va a dar su recompensa en un futuro, y aquí en la tierra también van de mal en peor. Entonces, la verdadera sabiduría, como dijimos, es la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, si una persona no quiere conocer la palabra de Dios, no se somete a la palabra de Dios, porque podemos decir, creo en Cristo, yo soy cristiano,
yo creo en Dios. Bueno, Satanás también cree en Dios, ¿verdad? Satanás también sirve a ese Dios, pero no se somete a Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos estar engañados. El enemigo es lo que hace, engaña a las personas. ¿Qué es lo que engaña? ¿Con qué lo engaña? Con la mentira. Bueno, y este mundo está engañado por el enemigo, sigue la mentira, sirve la mentira y ama la mentira. Porque no quieren escuchar a Dios. Bueno, necio es una persona que no ha tenido suficiente cultura para poder entender el valor de la bondad y la buena moral. Por tanto, de estar desprovisto de entender el amor de Dios. No entienden el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Su Hijo. El amor de Dios, dando a su Hijo en una cruz, muriendo por el pecador. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo dijo, no quiero creer. ¿Está? No creo en ese Dios. Puedo creer en un Dios que yo me imagino, puedo creer en diferentes dioses, pero someterme a la voluntad de Dios no. ¿Está? Y eso es una persona necia. ¿Por qué? Porque no se somete a la voluntad de Dios, sino que se somete a su voluntad. Hace un Dios en su mente, ese Dios que le gusta a él y le gusta su carne, le da rienda suelta a su carne. Bueno, va el domingo a la iglesia, sirve, hace algo, aplaca su conciencia, ¿verdad? Y después en la semana, de lunes a sábado, vive como el mundo. Y lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Muchas veces decimos, ¿por qué esta persona practica estas cosas? Siendo que dice conocer a Dios, porque está entenebrecido. ¿Tá? Su corazón está necio, o sea, su mente está entenebrecida, está en tiniebla y no razona las cosas de la luz y no puede someterse a las cosas de la luz. Profesando ser sabios, ¿qué se hicieron? Se hicieron necios. Bueno, no someterse a la voluntad de Dios es ser necio. Vamos a Salmo, capítulo 14. Tenemos muchos versículos y vamos a darle rápido para que poder dar todo el mensaje. Salmo, capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. O sea, no hay quien me gobierne. Yo hago mi vida. ¿Está? Yo hago mi vida. No hay Dios. Y eso es lo que dice el necio. Se han corrompido. Entonces, como dice, no hay Dios, no me someto a Dios, ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con el mundo? Con la persona que no tiene a Cristo, se corrompe. Hacen obras abominables. ¿Qué tenemos que mirar? Sus frutos, dijo el Señor. ¿Quieren conocer los verdaderos? ¿Quieren conocer los falsos? Miren sus frutos. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró de los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así está el mundo, así estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Estábamos corrompidos, ¿verdad? Estábamos corruptos. No había nadie que pudiera decir Dios, mirar en el cielo y decir, bueno, puedo confiar en él y se somete a mi voluntad. No, nadie. Y Pablo lo habla, ¿verdad? En Romanos capítulo 3, versículo 10 al 13, Pablo habla lo mismo, ¿verdad? No hay justo ni en uno. Bueno, no hay justo ni en uno. Dios vino a buscar y a salvar a este pecador. ¿Para qué? Para que me someta a él. ¿Ah? Y ser su siervo, y servir, y mostrar al mundo cómo es Jesús, cómo es Dios, y ser parte de la familia de Dios. Entonces un cristiano nacido de nuevo no vive como él quiere o como su carne quiere, sino vive a la voluntad de Dios. Si no lo hacemos, estamos viviendo neciamente. Entonces, esta gente que no vive una vida sometida a la palabra de Dios, tanto el mundo, una persona que vaya religiosa, lleva una vida inmoral, ¿verdad? Porque vive en sus deseos carnales. Su mente está llena de maldades. No piensan en lo bueno, no piensan en la palabra de Dios. Piensan en su carne y satisfacer su carne. Entonces, no pueden satisfacer a Dios porque su mente está llena de pecado y mentira. Están en tiniebla. Tienen que nacer de nuevo. Salmo 92. Salmo 92. Muchas veces podemos decir, bueno, esto es para el mundo. El mundo está así.
Pero después más adelante vamos a ver cómo también Dios habla al pueblo de Israel y Dios les habla a la iglesia de la necedad. Salmo 92, versículo 5 al 6. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundas son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, ¿entienden? El hombre necio no sabe, no conoce a Dios, no lo entiende a Dios. Por eso vive como vive. Y el insensato no entiende esto, no entiende quién es Dios, no lo conoce. Por eso viven como viven. No podemos muchas veces, ¿verdad? Decir, bueno, esta persona levantó la mano, pasó adelante y dijo que era cristiano, mirá, está sirviendo. Pero si no se somete a la voluntad de Dios, no es de Dios. Porque el cristiano se tiene que someter a la voluntad de Dios. ¿Podemos caer en desobediencia? Sí, en pecado, sí, porque somos humanos, somos pecadores, salvados por gracia, pero somos pecadores, luchamos con el pecado. Pero el cristiano, ¿qué va a hacer? El cristiano peca y ¿qué hace? Pide perdón. Pide perdón a Dios y pide perdón al que ofendió, ¿verdad? Eso es lo que manda la Escritura. Eso es lo que hace un cristiano. El mundo, necio, la persona que es sin Dios, no pide perdón. ¿Por qué? Porque está necio. Tiene su mente entenebrecida, él piensa en sí mismo que él es perfecto y los demás están equivocados. ¿Entienden? Proverbio capítulo 10. Por sus frutos los vamos a conocer. Por sus frutos los vamos a conocer. No porque bien habla o porque bien predica, sino cómo vive ni cómo sirve tampoco, ¿verdad? Como dije, Satanás se para atrás de un púlpito y predica la palabra de Dios, pero no vive de acuerdo a las normas de Dios. El Proverbio capítulo 10, versículo 1, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Bueno, esto es un padre hablando al hijo, ¿verdad? Pero también nosotros somos hijos de Dios y nuestro Padre Celestial nos está hablando a aquellos que somos sus hijos. Bueno, ¿quién es nuestro Padre Celestial? Dios, ¿verdad? Pero ¿quién es nuestra madre? Nuestra madre es la iglesia. La iglesia es nuestra madre. Es donde encontramos los hermanos, la familia espiritual, donde nos encontramos el amor, encontramos donde oran por nosotros, donde encontramos que nos alimenta. Lo mismo que hace una madre en una familia tiene que hacer la iglesia a los hijos de Dios, porque es la que se preocupa por sus hijos, por los hijos de Dios, se preocupa en llevarle el alimento para que crezcan, estén fuertes. Lo mismo que hace una madre, la iglesia bíblica tiene que hacer con los nacidos de nuevo, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa? Si el hijo es necio, es tristeza a su madre. Bueno, vemos el mundo, ¿verdad? Muchas veces las madres llorando por sus hijos, pero también muchas veces en el mundo espiritual vemos llamados cristianos viviendo una vida mundana, una vida necia, trayéndole deshonra a Dios y deshonra al cuerpo de Cristo, a la iglesia, ¿verdad? Tristeza a su madre espiritual. Entonces, tenemos, ¿verdad? Como cristianos, bueno, no solamente cuando pecamos nos perjudicamos nosotros, cortamos la relación con Dios y también estamos perjudicando al cuerpo de Cristo. Entonces, una iglesia bíblica, una iglesia madura, obviamente que va a disciplinarnos. Por eso viene la disciplina. ¿Por qué mi madre cuando yo era chico me disciplinaba? Porque me ama, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia disciplina bíblicamente a aquellos que caen en pecado? Porque los ama, para que se arrepientan y vuelvan al camino con el Padre, la relación con sus hermanos y la relación con Dios. Simplemente eso es lo que hace una iglesia bíblica, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué hace un necio? ¿Cuáles son las obras que ellos hacen? Miren lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Bien, el necio habla mucho. ¿Qué hace el necio? Adorna la verdad y la transforma en una mentira. Porque la verdad es una sola, es absoluta, ¿verdad? No es inmutable como Dios, no se puede cambiar. Si Dios dice es blanco, no podemos agregarle o no podemos decir vamos a dejar de lado la Biblia y vamos a hablar de nosotros y podemos dar todos nuestros puntos de vista, lo que yo pienso, lo que tú piensas, cómo te sentís vos, cómo te sentís tú, ¿verdad? No es el caso para el cristiano. Nosotros no nos juntamos para hablar cómo nos sentimos, sino nos juntamos para ver qué dice Dios sobre nosotros y qué demanda Dios
sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo. Entonces el necio lo que hace, habla mucho y adorna la verdad y la convierte en mentira, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no obedezcan la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es muy cortante, es muy directa, ofende. ¿Ah? Vamos a hablar con otro idioma, porque la palabra de Dios no se dice, no se le puede decir hipócrita, no se puede decir mentira, estás mintiendo, como dice la Escritura. No, vamos a torcerla. Bueno, eso es lo que hace un necio. ¿Y qué hace? Bueno, lleva también a los otros necios con ellos, ¿verdad? En su necedad se transforma en un grupo de necios. Versículo 14. Los sabios guardan la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? La palabra de Dios. Los sabios son aquellos los cristianos que están estudiando las Escrituras y quieren saber más de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Bueno, yo si tengo temor de Dios, ¿voy a qué? Voy a estudiar las Escrituras, voy a poder vivir la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios me va a recompensar según mis obras, ¿verdad? Si yo soy salvo para buenas obras, ¿no? No somos salvos por obra, pero somos salvos para buenas obras. En el momento que nacemos de nuevo, Dios me da el privilegio de darme el Espíritu Santo para que yo pueda estudiar las Escrituras y yo las pueda vivir, y en mi vida van a salir frutos del Espíritu, buenas obras. ¿Ah? Bueno, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca de los necios es calamidad cercana. Bueno, solamente hay que escuchar a las personas necias, ¿verdad? Cuando las personas necias, como vimos hoy, dicen, no queremos hablar de la Biblia, vamos a hablar del mundo y vamos a hablar de lo que siente tu carne y cómo te sentís, y aquel está muy triste y aquel está... Bueno, la Biblia dice, bueno, cuando uno está triste, el arrepentimiento según Dios produce tristeza. Bueno, está arrepentido. Si está arrepentido, ¿qué va a hacer? Va a pedir perdón, ¿verdad? Y es así. Bueno, el necio en su corazón, ¿verdad? Lo que va a salir, lo que tiene en el corazón, o sea, en su mente, va a salir. No palabra de Dios, va a salir lo que él piensa y va a salir toda su necedad para afuera. Simplemente nosotros tenemos que ser sabios y escuchar. Escuchar. No, esta persona no está hablando de la palabra. ¿Ah? Está hablando de una necedad. Santiago, capítulo 1. Santiago, pasamos al Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 1, versículo 26. Después de Hebreo viene Santiago. 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión del tal es vana. Bueno, Santiago le escribió, ¿a quién? A las iglesias. ¿Qué le dice a las iglesias? Refrenen su lengua del mal, ¿verdad? Muchas veces nos enojamos y sale todo aquello, ¿verdad? Sin pensar, todo aquello que no tiene que salir de nuestra boca. Nos parecemos al mundo. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo neciamente como responde el mundo. De nuestra boca tiene que salir bendición. Capítulo 3, versículo 1 al 11. Miren lo que dice Santiago, para que vean. Dice, hermanos míos, le está hablando a sus hermanos, o sea, le está hablando a la iglesia. ¿Ah? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, no se piensen que son superiores o maestros y están hablando cosas que no convienen. Están hablando fuera de la palabra de Dios. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Bueno, la lengua tenemos que tener cuidado porque la lengua, ¿verdad?, es muy rápida y se jacta de grandes cosas, dice. Yo y yo y yo. Yo sé, yo pienso, ¿verdad? Y muchas veces usamos la lengua para jactarnos y gloriarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que usar la lengua para darle la gloria a Dios, hablar la palabra de Dios. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo,
inflamada la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestia y ave y serpiente y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Bueno, es una pregunta, ¿verdad? Bueno, en nuestra boca, ¿qué está saliendo? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Sale necedades o sale bendición? El mundo lo que abre su boca, ¿para qué? Hablar necedades. El cristiano tiene que abrir su boca, su lengua, usarla para predicar la palabra de Dios, para hablar de Dios. El necio no va a usar la boca para hablar de Dios. Simplemente va a usar la boca para gloriarse a sí mismo, para ofender a otros, ¿verdad? Y darle riendas del gusto a su carne, va a usar su lengua para su beneficio. Entonces, ¿por qué debemos andar sabiamente? ¿Por qué debemos andar sabiamente? Vamos a Proverbios. Otra vez, el padre hablándole al hijo. Proverbios, capítulo 14, versículo 7. Nuestro Padre hablándonos a nosotros. ¿Qué dice nuestro Padre? Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. ¿Qué dice Dios? Que cuando estemos al lado de los necios, aquellos que no quieren obedecer la palabra de Dios, aquellos que tuercen la palabra de Dios, aquellos que se ríen de Dios, que pisotean el nombre de Cristo, que se ríen del Evangelio, que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos dicen que no lo conocen. ¿Qué dice la Biblia? Vete de delante del hombre necio. Vete. ¿Está? Bueno, una persona necia, ya la estamos viendo, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace el sabio? Se va. Se va, se aparta de las personas que se ríen de la palabra de Dios. La ciencia, versículo 8, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es el engaño. ¿Ven? ¿Qué es lo que quieren hacer el necio? Engañar. Y es el trabajo de Satanás, porque él es el engañador, ¿verdad? Y cuando, bueno, podemos hablar del mundo, pero el mundo ya está entregado a Satanás, Dios lo entregó. Bueno, ahora tenemos que cuidar la iglesia, nosotros somos parte de la iglesia. Tenemos que tener cuidado de esas personas engañadores, que lo vamos a ver más adelante, que Dios nos manda, que la iglesia tiene que estar con los ojos abiertos, ¿verdad? Como ese soldado velando en guardia, ¿verdad? Cuidando la iglesia, cuidando cada cosa que pasa. ¿Para qué? Porque somos responsables, ¿verdad? Para que no entre la necesidad dentro de la iglesia, el pecado dentro de la iglesia, para que esa gente usada por Satanás sea reprendida y se conviertan y crean en Cristo. Simplemente en eso. Versículo 14. De sus caminos serán hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Bueno, ¿qué hace el necio? Vive criticando, no está conforme. Critica a su esposo, critica a sus hijos, critica a su vecino, critica a la iglesia, critica y en su trabajo critica a los patrones. Nunca está contento, nunca está, critica a Dios, ¿verdad? Él nunca está contento, tiene un corazón rebelde, es desobediente, es insensato. Bueno, en la antigüedad, a estas personas necias le decían que eran apóstatas incrédulos. Eran apóstatas incrédulos. Escucharon la verdad, pero ¿qué hicieron? Practicaron lo que hace el mundo. Se fueron de lo que las normas de Dios. Y eso es un apóstata. ¿Va? ¿Y qué dice la Biblia? Que en los últimos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos, es que la apostasía va a crecer. Por eso la iglesia, los cristianos, tenemos que estar bien con los ojos abiertos para no ser engañados. Para no venga un necio y nos lleve a apostatar contra Dios. Tenemos que estar seguros en lo que creemos. Tenemos que estar firmes en nuestras convicciones. Si la Biblia dice que esto es pecado y es desobediencia a la palabra de Dios, es pecado. Por más que la arreglemos, que sí, que hay que perdonar, sí perdonamos. Primero tienen que pedir perdón, ¿verdad? El cristiano está para perdonar, estamos para perdonar. Si Dios nos perdona todos los días a nosotros. Pero
la persona, el cristiano, tiene que venir humillada, pedir perdón. Mirá, perdóname, me equivoqué, pequé contra ti, te dije esto, te dije aquello, perdóname. Eso hace una persona sabia. ¿Por qué? Porque obedece los mandamientos de Dios. La persona necia, ¿qué va a hacer? No hace los mandamientos de Dios. No pide perdón. Es una persona apóstata, es incrédula. Capítulo 15, versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. La sabiduría de Dios es la palabra de Dios. ¿Qué buscamos nosotros con estos estudios? Más sabiduría. Más sabiduría. Quiero parecerme a mi Salvador. Quiero servirle mejor. Quiero ser mejor cristiano. Porque cuando llegue al cielo, quiero que mi Salvador me diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? No buscamos solo mejores iglesias ni los mejores cristianos, sino buscamos el contentamiento de Dios. Que Dios esté contento conmigo. Mas la boca del necio hablará sandeces. Bueno, lo mismo, lo que hablamos hoy. Para escuchar, hay que escuchar. Simplemente por algo Dios nos mandó 2 orejas. ¿Para qué? Para que escuchemos el doble. Y nos mandó una boca para que hablemos menos y escuchemos más. Eso es lo que hace un sabio, ¿verdad? Escucha, calla y escucha lo que la otra persona le sale de su boca, de su mente. Entonces, versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre. ¿Se dan cuenta? No quiere someterse. No se somete, son desobedientes. La característica del necio es que es desobediente, no obedece a su padre. 18.6. Proverbio 18.6. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Bueno, ¿qué hace un necio? Trae problemas, como dije. Problema tras problema y tras problema. Bueno, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas en la casa, tiene problemas en la iglesia, tiene problemas en todos lados. ¿Por qué? Porque él es un necio, ¿verdad? No es el problema de los demás, sino es él que no se quiere humillar delante de Dios y creer en Cristo y salvarse y salvar, que Dios lo salve, ¿verdad? Entonces, simplemente hay que escucharlo. 24, Proverbios 24, versículo 9, la primera parte. El pensamiento del necio es pecado. Es pecado. Bien, el necio, ¿qué piensa? En pecar, en desobedecer la verdad. ¿Verdad? Puede decir, bueno, yo predico, yo sirvo, yo enseño, pero su vida, su mente, sus frutos, ¿verdad? Es pecar. Proverbios 28, 26. Me encanta el libro de Proverbios porque es un libro práctico para el diario vivir. Proverbios 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Qué dice el necio? Guíate por lo que dice tu corazón. Pero sí, tu corazón dice déjalo. ¿Te gusta aquella? Deja a tu esposa, sí. Seguí a aquella. ¿Tu corazón qué dice? ¿No estás contento? Bueno, deja eso y volvé a aquello. ¿Verdad? Así actúa el mundo. Se guía por su corazón. ¿Y qué dice la Biblia del corazón del ser humano? Que es lo más perverso. Lo más perverso. ¿Verdad? El corazón del hombre y el hombre de la mujer, ¿verdad? Entonces, nosotros no nos confiamos en lo que dicta nuestro corazón, porque sabemos que somos malos. El cristiano sabe que es malo y es pecador. Entonces, ¿qué hace? Tengo un problema, tengo una dificultad, tengo que tomar una decisión. Va a la Biblia. Ora, Padre, sabe que tengo que tomar esta decisión. Guíame, Señor, quiero entender y quiero hacer lo que a ti te agrada, no lo que me agrada a mí. Pero el necio no toma en cuenta la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que madurar como hijos de Dios, ¿verdad? Y bueno, y ver cómo están nuestros caminos. Si estamos caminando como en sabiduría, como manda Dios, o estamos caminando como el mundo en sus necesidades. El mundo vive en tinieblas, pero el cristiano es la luz del mundo. Nosotros tenemos que alumbrar. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Bueno, ¿qué va a pasar con una persona necia? Bueno, muchas veces los vemos, ¿verdad? Todo amor, todo precioso, todo, ay, sí, te quiero, te amo. Pero cuando tiene un problema y es presionado, ahí salta. Es lo que tiene esa persona dentro de su mente, lo que tiene dentro de su corazón. ¿Y qué hace un necio?
grita, insulta. ¿Por qué? Porque sabe bien que está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá la Biblia dice, versículo 11, mas el sabio al fin la sosiega. El sabio, ¿qué va a hacer? Usar la palabra de Dios, tranquilo, mira acá, dice esto, y acá no se está cumpliendo esto, yo no estoy cumpliendo esto, o usted no está cumpliendo esto, y la persona necia, ¿qué hace? Va a explotar, ¿verdad? Va a empezar a explotar. Bueno, y es una evidencia que no está siendo guiada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene que salir los frutos del Espíritu. Y cuando una persona es guiada por los frutos de la carne, en su mente carnal van a salir los frutos de la carne. Entonces tenemos que, ¿verdad?, pensar bíblicamente. Escuchar a las personas, no tenemos que andar juzgando, ¿no? Este es cristiano, este es cristiano, este no es cristiano. Pero sabemos por sus frutos. ¿Para qué? Para cuando oremos, le digamos al Señor, Señor, tú sabes cómo es esta persona. Tú sabes, Señor, cómo actúa esta persona. Entonces, orar por, como dice el Señor, orar por nuestros enemigos, orar por aquellos que nos maldicen, orar por aquellos que blasfeman el nombre de Dios, que pisotean el nombre de Dios. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa el seno de ¿quiénes? De los necios. Los necios. La persona esa que se enoja fácilmente es una persona necia. Bíblicamente no lo dice Gustavo, lo dice Dios. Acuérdense en esto, porque siempre hay el problema de soy yo, ¿verdad? Soy yo que ataco, soy yo que, bueno, ay, qué horrible, como siempre usando... No, la Biblia dice que aquel que se enoja fácilmente es necio. Jeremías, capítulo 4. Vamos a ver lo que le pasó al pueblo de Israel. Jeremías 4, versículo 22. Porque mi pueblo es necio. ¿Quién era necio? El pueblo de Israel. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Israel estaba fracasando, Israel estaba lleno de necedad y Dios lo está exhortando a Israel que se arrepienta, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque estaba actuando neciamente, estaban viviendo como los paganos, practicando lo que hacían los paganos. Entonces, Dios les manda a ellos, ¿verdad?, que se arrepientan y bueno, y le recrimina a los padres los padres del pueblo que no le enseñaron la palabra de Dios a sus hijos. Y por eso sus hijos, lo que aprendieron de su padre, pecar. Si ven a sus padres, yo veo a mi padre que peca y peca y peca y peca. Y bueno, 2x3 lleva un corderito, hace un sacrificio, ¿verdad? O 2x3 hace algo, un domingo hace algo. Y bueno, es normal. ¿Qué voy a hacer yo? Lo mismo. Bueno, eso es lo que estaba haciendo Israel, ¿verdad? Estaba tomando el nombre de Dios en vano y los hijos del pueblo de Israel no conocían al Dios, estaban viviendo neciamente. ¿Por qué? Porque no hubieron padres sabios, temerosos de Dios, padres que amaban a Dios y a la Escritura. Entonces los padres no le enseñaban las Escrituras a sus hijos y no le enseñaban quién era Dios. Y hoy en día pasa lo mismo en la iglesia evangélica, lo mismo. Lo mismo que pasó el pueblo de Israel, lo mismo está pasando en la iglesia evangélica. Lo mismo. Padres que lo único que le enseñan a sus hijos es pecar, ¿verdad? Y después los jóvenes llegan a 17, 15, a 18 años, se van. ¿Por qué? Y lo que me enseñaron, y es lo mismo. Vengo el domingo, hago algo y después vivo para mí, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no hubieron padres temerosos de Dios, hubieron padres necios que llevaron a sus hijos a ser unos buenos mundanos, ¿verdad? Romanos 16. Vamos al Nuevo Testamento. Pues van a decir, bueno, pero eso les pasó al pueblo de Israel. Bueno, vamos a lo que dice Dios a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 16, versículo 17 al 19. Mas os ruego, hermanos, le está hablando la iglesia, ¿verdad? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causa divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. ¿Qué dice la Biblia? Que os apartéis de ello. Apártense de ello. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo,
sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿A quién engañan a estas personas? A la persona que no lee las Escrituras, a las personas que son nuevos espiritualmente, las personas que son religiosas. Por eso engañan a esa gente. Pero el cristiano que está seguro, está firme en sus convicciones, es sabio. ¿Por qué? Porque obedece las Escrituras. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces, vemos como Dios también le habla a la iglesia de estos necios que se van a meter, usados por Satanás. ¿Para qué? Para acarrearlos, ¿verdad?, a su necedad. Y la Biblia dice, aquellos que se juntan con necios, necios serán, ¿verdad? Jesús dijo, aquellos que son ciegos y guía de ciegos, ambos van a caer ¿dónde? En un hoyo, ¿verdad? Van a caer, todos van a caer en el mismo hoyo. ¿Por qué? Porque son ciegos. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Primero ese ciego tiene que venir la luz del Evangelio y creer y nacer de nuevo, ¿verdad? Para poder tener la luz y ser luz. Bueno, ¿querés ser luz? Obedece las Escrituras. Sométete a las Escrituras. Debemos someternos a las Escrituras. Efesios, otra iglesia. Para aquellos que dicen, bueno, que la iglesia es el mundo, el malo, y la iglesia es el ejemplo. Bueno, ya en el tiempo de Pablo tenía problemas la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Pablo dice, hermanos, miren. Dios dice, hijos, miren cómo andan. Examinen sus caminos. A ver si tienen caminos de maldad. Si están caminando como los mundanos, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Si has caído en pecado, cristiano, bueno, confiesa tu pecado. Arrepiéntete, confiesa tu pecado y la sangre de Cristo te va a limpiar de todos los pecados, de todos los pecados. Entonces, y ahí seguir en el camino de la verdad, ¿verdad? Tenemos que, como hijos de Dios, mirar nuestros caminos. Una y otra vez, siempre Dios está insistiendo, mírense, examínense. Cada uno individualmente de nosotros, como hijos de Dios, debemos examinarnos. Si estamos caminando como en sabiduría, en la palabra de Dios, o como los necios del mundo. Tenemos que imitar al Señor Jesús. Somos el pueblo, somos los hijos de Dios. Bueno, Dios dejó como ejemplo al mundo, para que la iglesia que mira al mundo, cómo actúa el mundo, dejó la palabra de Dios, cómo actuó Israel en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que la iglesia mire cómo actuó el pueblo de Israel. Para que la iglesia no haga lo mismo que el mundo y que el pueblo de Israel. ¿Ah? Simplemente para eso. Nosotros como iglesia tenemos que estar atentos a lo que dicen las Escrituras. Somos aquellos que tenemos que vivir bíblicamente y somos un modelo bíblico. El mundo nos tiene que ver a nosotros y ver la Biblia. La Biblia. Tenemos que exigirnos nosotros mismos, exigirnos a ser mejores, a crecer, a madurar, a no ser como el mundo, no practicar la necedad del mundo. Primera Timoteo, seguimos en el Nuevo Testamento, hablando de los necios. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5. Según enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de las cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad por fuente de ganancia. Que dice acá la última parte, apártate de los tales. No, Señor, pero vamos a darle un tiempito más. Apártate de los tales. Si están torciendo las Escrituras, no cumplen las Escrituras, son unos necios. Y si tú eres aquel que vas a hacer cumplir la Escritura, te tienes que apartar. No puedes estar con esta clase de gente. ¿Por qué? Porque son los apóstatas. Son aquellos que tuercen las Escrituras, que usan su mentalidad de hombre para torcer la Biblia. Porque, versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias que necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción
y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta gente ama ser populares, ama tener poder en donde sea, donde estén, en la iglesia, poder, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Bueno, sabemos que la iglesia es de Cristo, por lo menos yo soy parte de Cristo, no soy parte de ningún hombre, ¿verdad? Somos parte de Jesús que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Él murió por mí, entonces yo ahora soy de Él, no de una nominación, soy de Cristo, soy de Cristo. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 23. ¿Qué dice la palabra? Está hablando Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que era el pastor de la iglesia de Efesios. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Bueno, obviamente que si vamos a discutir, dos personas discuten, uno tiene la razón, y el otro está discutiendo vanamente, ¿verdad? Es un necio. Cuando vamos con la Biblia y decimos, esto no se está cumpliendo en tu vida, y la persona no quiere, bueno, yo vengo con la verdad. No es mi verdad, es la verdad de Dios. No es lo que yo pienso, es lo que piensa Dios de ti. Yo vengo con la verdad de Dios para que tú te arrepientas. Pero ¿qué va a hacer el necio? No se va a arrepentir. Al contrario, se va a defender y va a gritar y va a contender, ¿verdad? Bueno, Dios nos está mostrando cómo es el carácter de los necios, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Entonces, como cristianos, debemos seguir la sana doctrina, no los falsos maestros, ¿verdad? No entrar en discusión con ellos, porque ellos están, bueno, defendiendo la mentira. No defienden las escrituras. Nosotros defendemos la verdad, pero ellos no defienden la verdad. Versículo 14 del mismo capítulo. Recuérdale esto y exhórtales delante del Señor. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, exhórtale esto a tu iglesia, a la iglesia de Cristo, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Más y más, cuando entramos en el territorio de ellos a discutir, defendiendo la verdad, y no quieren reconocer la verdad. Bueno, hay que dice la Biblia, apártate de los tales. Tito, el último versículo que vamos a mirar. También un pastor, un anciano de una iglesia. Pablo hablándole a un anciano de la iglesia. Tito capítulo 9. Perdón, Tito capítulo 3. Tito no tiene 9 capítulos. Tito capítulo 3, versículo 9 al 11. Otra vez, lo mismo. Porque voy a decir, bueno, eso para Timoteo, bueno, también para Tito. Pero evita las cuestiones necias, y genealogía y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Bueno, acá en la iglesia donde estaba Tito, estaban queriendo imponer la ley. ¿Ah? Era la salvación por Cristo, todo el Evangelio, más la ley. Entonces Pablo dice, no, esto no, es por gracia, ¿verdad? No podemos permitir que ensucien el Evangelio. No podemos permitir que sea el Evangelio y Gustavo. El Evangelio más mis obras. El Evangelio más, la ropa. El Evangelio, no, porque el Evangelio es uno solo. Ya si yo le agrego al Evangelio algo, ¿qué es? Mentira. Porque estoy torciendo la verdad. Si yo le quito el Evangelio, ¿qué es? Mentira. ¿Por qué? Porque el Evangelio es uno solo. No se puede cambiar. El Evangelio es uno solo y no se puede cambiar. Versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Desecharlo. Cuando vamos, como dice la Escritura, ve y tú háblale a esa persona para que se arrepienta. Ese hermano, o capaz que es una persona que está dentro de la iglesia, no ha nacido de nuevo, para que se dé cuenta que tiene la necesidad de ser salvo. Bueno, vas una vez, vas dos veces, ¿y qué hace una iglesia bíblica? Lo desecha la tercera vez, lo disciplina. ¿Para qué? Para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque lo ama. Es como la madre que disciplina al hijo. El padre que disciplina al hijo y la madre que disciplina al hijo, ¿qué dice la Biblia? Lo ama. Bueno, la iglesia, que es la madre espiritual de nosotros, nos disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama.
Estamos hablando de una iglesia bíblica, ¿verdad? Una iglesia que ama la palabra de Dios, no que ama a los necios y a aquellos que están torciendo las escrituras. Entonces, cuando vemos que en un lugar están apoyando el error que hay que hacer, dice Dios, vete de ese lugar, vete del lugar donde están los necios, y bueno, y busca la sabiduría. Versículo 11, sabiendo que del tal, versículo 10 ya lo mismo, versículo 12, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. O sea, es un necio que está condenado porque está torciendo las escrituras y no vive de acuerdo a las escrituras. Apoya el pecado, apoya la desobediencia, cuidan la desobediencia, cuidan a los necios. ¿Qué tenemos que hacer? Dice Dios, apártate de los tales. La persona que ama la necedad, que ama la mentira, que ama que le den rienda suelta a su carne, que practican lo que su carne le gusta, va a ir a ese lugar donde están los necios. Ah, acá está lindo, acá todo se perdona, acá podemos hacer todo lo que queramos, porque acá es todo amor. Pero el Dios de la Biblia es amor, pero también es justicia. Va junto, Dios y justicia. ¿Tá? Y no puede ser aparte. No es solamente Dios es amor, 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 amor. Dios también es amor, pero también es justicia. Entonces, esa justicia tiene que haber una ley. Ahí tiene que haber decretos, mandamientos, ¿verdad? Bueno, está en la Biblia. Entonces, Dios nos ama y nos da su ley para que nosotros, los hijos de Dios, obedezcamos su ley. Y cuando desobedecemos su ley, nos arrepentimos, pedimos perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Pero el necio no lo va a hacer. El necio tiene otro Dios, no es el Dios de la Biblia. Es el Dios que está permitido todo. Vivan como quieran, hagan lo que quieran, y el domingo estamos todos juntos alabando al Señor. ¿Tá? Pero bueno, el Señor de señores, el Dios de los dioses, no es así. Es un Dios de orden, un Dios de disciplina, un Dios que ama al pecador, pero también un Dios que dio a su Hijo por el pecador, para que el pecador se arrepienta. Pero también hay un infierno para aquel necio que no se quiera someter a los mandamientos de Dios, va a estar en un lago de fuego eternamente. Pero bueno, tenemos que estar, ¿verdad? Nosotros como cristianos mirar cómo estamos viviendo, como necios o como sabios. Somos cristianos que nos dio la palabra de Dios el Señor para que esta palabra me esté juzgando a mí. Este libro es el espejo donde yo me tengo que mirar y voy a ver a Cristo, porque este libro bendito Dios lo dejó para que miremos a su Hijo. Desde el Génesis de Apocalipsis nos habla de Cristo, este libro, del Hijo de Dios, para que nosotros podamos imitar a ese Dios y ser sabios. Ser sabios. Vamos a orar. Padre, sin duda es un privilegio, Señor, escuchar tu palabra y ver, Padre, cómo tú eres santo, tú eres puro, pero Padre, tú demandas cosas de nosotros. Perdóname, Padre, por tantas veces comportarme como necio y tantas veces, oh Dios, no obedecer tu palabra. Soy consciente, Señor amado, que no soy perfecto, sino voy camino a la perfección y me voy despojando de mis pecados. Señor, alúmbranos más, Señor. Queremos agradarte más, queremos vivir para tu gloria. Señor, oramos, Padre amado, para que tu palabra haga la obra en mi vida, en la vida de mis hermanos. Es ella la que tiene el poder. Nosotros no tenemos ningún poder. Solo tú tienes el poder. Por eso sabemos que tu palabra es la que tiene el poder de cambiar vida, de cambiar almas, cambiar familias, cambiar países, poder cambiar el mundo. Con tu palabra. Pero despierta tu iglesia, Señor. Empieza por mi vida. Que podamos, oh Dios, ser esos soldados que amemos, Señor amado, la sabiduría de Dios, que amemos tu palabra y desechemos la mentira. Oh Padre, tú estás tan cerca en venir a buscarnos y nosotros muchas veces, Padre amado, entretenidos con este mundo, practicando las necedades de este mundo y descuidando nuestra salvación que le costó tanto a mi Salvador, dando su vida por mí. Padre, ayúdanos y guárdanos del mal, Padre, y danos sabiduría, Señor amado, para poder vivir una vida que te traiga gloria y honra a ti. Gracias
Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, amigos, aquellos que nos siguen. Bueno, y por favor sigan orando para que esto pueda seguir adelante, seguir predicando la palabra de Dios. Sigan orando para que poder nosotros traer la sana doctrina, ¿verdad? Y ser fieles. Ser un buen padre, ser un buen cristiano, pero ser fieles. Fieles al Señor. Simplemente eso. Dios demanda fidelidad de nosotros. Entonces nosotros tenemos que orar los unos por los otros para que poder llegar al mes. Bendiciones y nos vemos el domingo si Dios quiere.